Gloria a Dios. Bien, una bendición, Dios les bendiga. Vamos a la Biblia. Vamos a predicar el Evangelio de Jesús. Vamos a la palabra de nuestro Dios, porque Él es bueno. Toda la adoración y toda la gloria es para Jesucristo, porque Él ha sido bueno, hermano, con nosotros. Benditos, bendiciones para cada hermano y amigo, donde quiera que esté. Vamos a la palabra de Dios. 37 de los Salmos. Salmos 37. Dios te bendiga donde quiera que estés. Debemos de buscar de nuestro Dios, porque Dios es bueno. Bendiciones para mi hermano, para mi hermana. Gracias, hermano Alex Ramírez. Dios le bendiga. Bendiciones para los que se van a ir conectando a esta bendición. Déjame decirte que Jesucristo ha tenido misericordia de nosotros, porque muertos éramos cuando andamos sin Cristo en nuestros corazones. Pero el Señor Jesús nos restauró, nos libertó, nos ha salvado, por cuanto tenemos que perseverar cada día, porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar, cada día buscar de la bendición de Jesús. 37 de los Salmos. Salmos 37, leemos la Biblia honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, como está escrito en su palabra. Así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como a la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo de la que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna de hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo, y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y antesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los rectos de proceder. Su espada entrará en su mismo corazón, y su arco será quebrantado. Mejor es el poco del justo que la riqueza de los muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío tomará prestado y no paga. Aleluya. Mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta a su descendencia, y es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a los santos, para siempre serán guardados. Mas
La descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha al impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgare. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sea destruido los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero el paso, he aquí, ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considerad al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso. Bendito sea Cristo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, mas los transgresores serán todos uno destruidos. La prosperidad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperan. Aleluya. Bendito es el Rey. Señor Jesús, Padre, te damos gracias. Gracias, Cristo, hemos leído tu palabra. Tu palabra es la que bendice, Señor Jesús. Tu palabra es la que hace maravillas. Señor Dios Todopoderoso, cada día, Señor Jesús, queremos buscar de tu rostro. Señor Jesús, quita de nosotros, Padre, todo lo que Dios te agrada. Obra con poder. Señor Jesús, bendice a tu pueblo. Háblanos hoy, Señor Jesús, conforme a tu palabra. Administra totalmente, Dios. Administra nuestros corazones. Gracias, Cristo, por esta oportunidad, Padre. Señor Jesús, que tú nos diste, Padre, de servirte, de adorarte, de que usted hizo esa obra, Dios nos restauró, nos hizo, Padre, ese milagro, Señor Jesús, donde quizás para el doctor, donde quizás para la familia, donde quizás para los seres queridos, Padre, ya no vi oportunidad, pero llegaste tú, Señor Jesús, hiciste ese milagro, Padre. Gracias, Dios. Abre puertas de bendición para tus hijos. Bendice sanando, bendice libertando. Inyecta vitaminas en ese cuerpo cansado. Fortalece a tus hijos, Dios. Sanando, libertando. Usted murió en la cruz de Calvario por amor de nosotros. Usted derramó esa sangre preciosa. La sangre de Cristo tiene poder. Señor Jesús, háblanos hoy, Padre, con favor de tu palabra. Bendito es tu nombre, Dios. Bendice salvando esas vidas, Padre, que se encuentran en tribulación, que se encuentran enfermos, que se encuentran ahí, Padre eterno, angustiados. Lleva usted a visitar, Padre. Visita esas cárceles, visita sus hospitales, visita la cama de lecho en sus hogares, a tus hijos, Dios. Señor Jesucristo, gracias a Dios por la bendición, por la oportunidad, por lo que hiciste por nosotros, Dios. Guarda esas vidas, Padre, que se encuentran en el extranjero, los países vecinos, en tu mano está. Bendice salvando con tu poder. Gracias, Cristo, por obrar en nosotros. Abre puertas de bendición para nuestras vidas, Padre. Provee lo necesario por nosotros. Rompe cadenas de maldad. Guíanos con tu presencia, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el Rey. Sigamos confiando en Jesús. Pedile todo lo que vos querás y estate tranquilo. Habla con tu Dios y espera en Él. Hay circunstancias en la vida que a veces nosotros no entendamos. El camino de los malos llegará un tiempo que ellos van a perecer. Todo tiene su tiempo, dice el libro de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo, y todo lo que está debajo de los cielos tiene su hora. Por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer hoy es buscar de la bendición de Jesús. Buscar la bendición de Jesucristo, hermanos. Porque antes, bendito sea Cristo, como andábamos perdidos sin Cristo en sus corazones, andamos haciendo, hermanos, lo malo delante del Señor. Pero Jesucristo tuvo misericordia de nosotros. Él perdonó a aquel hombre que quizás se desvió de la misericordia de Cristo. Le llegó a aquel hombre instrucciones. Le dijo: mira, Jonás, vas a ir a predicar en aquella gran ciudad.
Pero ese hombre se desvió de la bendición de Cristo. Se desvió de lo que el Señor Jesucristo le había hecho, hermano. Y dice la Biblia que aún todavía pagando su pasaje. Así que cuidadito usted que lo que pague. La Biblia dice que todavía Jonás pagando su pasaje para agarrar a otra ciudad. La Biblia ahí está escrito. Dice que aún pagando su pasaje, dice que hermano, aquella nave, en aquel barco se levantó una gran tempestad. Ese problema que está llegando a tu vida es la tempestad. Hermanos, en la Biblia hay grandes ejemplos de aquellos hombres que desobedecieron a Dios, pero aún Dios tuvo misericordia de ellos. Y si Dios hasta el día de hoy te tiene con vida, es porque Dios tiene misericordia de tu vida. Lo que Dios quiere de tu vida es que te levantes y que te forces y que le sirvas a tu Dios. Porque el Señor eso es lo que quiere de nosotros. Aquí hemos leído la Biblia en el libro de los Salmos, Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Pero a veces nosotros mismos tenemos envidia al vecino, tenemos envidia a la familia, envidia de cualquier persona, hermano. No, nosotros tenemos que más bien alegrarlos, buscar de Cristo, buscar la paz. Como dice la Biblia, busque la paz en la cual nadie verá al Señor. Pero ahí pasas solo afligida, solo angustiada, solo discutiendo, solo peleando. Y por lo mismo, y es de todos los días. Y pasa el siguiente día y vuelvas a sacar otra vez ese tema. Y siguiente día otra vez a sacar ese tema. Y que no has leído en la Biblia donde dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías que Él borra nuestras rebeliones en la cruz de Calvario y ya no se va a andar acordando ya más de nuestro pecado. Y vos que cada día te estás acordando lo que hiciste, lo que fuiste, lo que eras o lo que te hicieron todos los días. No me digas que no. Hermanos, y Jesucristo dice en la Biblia en su palabra que Él borra nuestra rebelión en la cruz de Calvario y ya no se acuerda ya más de nuestro pecado. Lo que Jesucristo quiere de nosotros es que sigamos avanzando. Y hay muchos que no avanzan por lo mismo, porque solo lo mismo andan pensando. Y todo el tiempo lo mismo sacan, hermanos. Nosotros tenemos que olvidarnos y buscar de la bendición del Rey, leer la Biblia, leer su palabra. La bendición está en buscar de Jesús, de agradar a Jesucristo, porque solo Dios es el que restaura, solo Jesucristo es el que da vida. Porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Esos son aquellos que hacen lo malo delante de los ojos de Dios, que solo andan buscando la manera de que estar ahí discutiendo, peleando, haciendo cosas malas. Pero lo que nosotros tenemos que entender, hermano, es que el Señor Jesucristo pelea por nosotros. ¿Usted cree que yo ando discutiendo? No, que ahí lo dejo, si así, si no es no, hermano, porque Dios hasta el día de hoy es el que me tiene con vida. Yo no me preocupo por nada. Si voy a comer, gloria a Dios. Si no voy a comer, gloria a Dios, hermano. Si antes, bendito sea Cristo, cuando andamos haciendo lo malo, a veces como andamos en tribulaciones, a veces ni nos acordamos que teníamos que comer. Y ahora tenemos que ser agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Agradar al Señor Jesús porque Dios es bueno. Porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en Jesús. Confiar en Jesucristo, que Él vino a la cruz, Él vino a la tierra, Él predicó el Evangelio y por Él, hermanos, nosotros hemos tenido la bendición y la respuesta. Por tanto, tenemos que guardarnos para Jesús. Dice en la Biblia aquí donde leímos 37:3 del libro de los Salmos: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás en la verdad. Así que confiemos en Jesucristo. En Jesús está la bendición. En Jesucristo hay perdón de pecado. A veces nosotros mismos buscamos el problema. Nosotros mismos buscamos estar ahí, hermanos, estar afligidos, angustiados. Ay, ¿por qué se me subió el azúcar? Y no hay pasar solo discutiendo, pues. Y solo pasas afligida, angustiada, pues. No solo, hermanos, lo que tenemos que hacer nosotros, buscar la paz de Cristo, buscar la bendición de Jesús, porque Él es bueno. Confía en Jehová y haz el bien. Pero en vez de hacer el bien, hay pasar solo problemado. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón.
Hermanos, Jesucristo es fiel con nosotros. Él contesta las peticiones. Él me contestó las peticiones a mi vida. Él es el que restaura. Él es el que bendice, hermano. Por cuanto nosotros, usted solo tiene que seguir orando. Tiene que seguir clamando. Tenés que servir al Señor Jesús con un corazón contrito y humillado. No que vas a la iglesia problemada y salir de la iglesia afligida, angustiada, hablando del pastor. ¿Usted cree que Dios te va a dar la bendición? No, más bien dice, no, en vez de agradecer. Hermanos, nosotros tenemos que salir de la iglesia con gozo, no que salís en problemado. Ay, este pastor mucho predicó hoy. Ay, es que hoy mucho cantaron. Es que mejor no hubiera venido. ¿Para qué vas así? Mejor quedate en la cama acostada. Mejor ahí estate, allí dormite, allí saca una hamaca y acostate mejor. No que vas por gusto a la iglesia, hermanos. Tenemos que ser agradecidos por todo. Agradar al Señor Jesús porque Dios es bueno. Él contestó mi peticiones. Él es bueno, hermanos. Yo no ando escuchando negativo. Hasta el día de hoy, jamás y nunca, hermano, ando escuchando yo el negativo. Porque no saben el proceso que yo pasé. Aquí nadie sabe el proceso. Tu proceso solo usted y Dios lo conoce. Tu proceso solo lo conoce usted y Dios. Mi proceso solo conoce yo y Dios. Por más que mis padres digan, yo sé muy bien, o los amistades me digan, yo sé lo que pasaste. No saben nada. No saben nada, solo yo y Dios conoce el proceso que tuve que pasar, hermano. Dios me llevó a aquel pozo de desesperación y de ahí el Señor Jesús me rescató. Bendito problema, bendita prueba que nos hizo entender que solo en Él está la bendición. Porque a veces mientras todo esté bien, el hombre no se acuerda de Dios. La mujer, ¿qué se va a andar acordando de Dios en la bendición? No, más bien solo quiere ahí estar alegre, contenta. Gloria a Jesús. No, nosotros tenemos que buscar la bendición de Jesús, porque la bendición está en Jesucristo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es la petición que tenés en su corazón? ¿Cuál es la petición que querés que Dios haga en tu vida? Pero que estás dispuesto en buscar del Señor. Estás dispuesto de exaltar a Cristo. Yo recuerdo que con mi padre nos metimos de lleno. Íbamos todos los días, 7 días de vigilia. El enemigo se levantaba todo el tiempo. Y otra vez van a vigilar a ustedes. Y otra vez van para la iglesia. Para el diablo usted tiene que ser ciego, sordo, mudo y tener que buscar la bendición de Jesús. Si la misma Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas llegarán por añadidura. Y me metí a la bendición y le decía cada vez que llegaba a la iglesia, Señor, yo sé que usted me da la bendición de la operación del estómago. Y yo declaraba la bendición. Hermano, usted declárese en victoria, declárese bendecido, declárese, hermano, bendito sea Cristo, sano para la gloria de Dios. No que usted mismo llama a la enfermedad. Usted mismo llama a la tribulación. Yo comencé a declarar la bendición, Señor, tú me vas a sanar. Y le decía a los hermanos, a los que conocía, me voy a operar el estómago. ¿Y para qué vos así también? Así estate, así se mira bonito. Y gracias a Dios, jamás y nunca anduve escuchando negativo. Bueno, si Dios me decía que lo que yo pidiera en oración, Él me lo iba a dar. Lo dice San Mateo 21:22. Y todo lo que pidiéramos en oración, creyendo lo recibiremos. ¿Quieres la bendición de Jesús? Habla con Él, orá. Jeremías 33:3 lo dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Usted lo que tiene que hacer es buscar de la bendición de Jesús, agradar a Cristo. Dios le bendiga, hermana Marcelita, Dios le bendiga. Bendiciones para tu vida. Guerrera de Cristo, hermanos, tenemos que seguir adelante, tenemos que proseguir adelante, peleando este camino, el Evangelio. Hay luchas, hay pruebas, hay tribulaciones, hay tentaciones, la habrán todo el tiempo, mientras estemos en este mundo, mientras estemos en este cuerpo. Si este cuerpo solo quiere cama, este cuerpo solo quiere buena comida, hermanos, pero hablarle al cuerpo de oración, hablarle al cuerpo de buscar de Cristo, de hablarle al cuerpo de que vas a ir a la iglesia, que vas a ir allá a predicar, ay no, ahí sí no, ahí yo no puedo ir, hermano, más que ahí
tengo que ir en ese transporte y no, ahí sí yo no puedo, porque así es el hombre, el ser humano, hermano, así es. Cuando le invita a lugares que, mira, vas a ir a predicar tal lugar, no, es que allá muy lejos, más que peligrosas esas calles, y ni has ido, ya estás llamando a la desgracia, no te digo, pues que a veces nosotros así somos, pero nosotros tenemos que guardarnos para Jesús. Guarda silencio, nos dice Cristo en el libro de 37 del libro de los Salmos. 37:7 del libro de los Salmos dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Así que guardemos silencio delante de Jehová. Si usted le pidió ese milagro a Jesucristo, tenga paciencia. La Biblia dice en Salmo 40: pacientemente esperé en Jehová, y él se inclinó a mí y escuchó mis oraciones. Lo que tenemos que hacer nosotros es tener paciencia y seguir adelante, buscar a Jesucristo, deleitarlos en el nombre de Jesucristo, y él concederá las peticiones de tu corazón. Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Confiemos en Jesús y él va a hacer ese milagro. Él hizo el milagro en mi vida, sanó mi garganta, sanó mi estómago, sanó, hermano, Dios Todopoderoso. Él hizo ese milagro en mi vida. Hasta el día de hoy yo no padezco de enfermedades. A veces nos enfermamos porque mucho abrimos la boca en comer, en hartarnos, pero que bueno Dios, que gracias a Cristo Dios provee los alimentos. Dice la Biblia que aún los pajaritos no siembran, no cosechan, ni recogen en granero, pero mi Padre que está en el cielo les da el alimento. Por tanto, nosotros tenemos que ser agradecidos por lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Él nos restauró, Él nos libertó, Él hizo maravillas, Él hizo ese milagro. Por cuanto nosotros metámonos a la bendición. Dice la Biblia en Santiago 4:7: someteos pues a Dios y resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Metámonos con Cristo en la oración, metámonos con Dios en buscarlo de corazón. No solo lo busque solo para ese milagro, porque muchos nada más buscan a Cristo con su conveniencia. Yo sé que si yo busco de Dios, Dios me va a dar ese milagro y vuelve de nuevo a lo malo. Hermanos, dice la Biblia que para ellos ya tienen ganado también. Por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es avanzar, proseguir siempre el camino del Señor. Dice la Biblia, hermano, en el libro de Primera Reyes 8:46: si pecare contra ti, porque no hay hombre que no peque. Todos, hermanos, mientras estemos en este mundo, mientras estemos en este cuerpo, todos somos pecadores. Claro, hoy somos pecadores arrepentidos. Somos pecadores arrepentidos. Es una lucha, hermanos, cada día. Es una lucha constante que cada día tenemos que guardarnos para el Señor. De repente vos estás tranquilo, estás ahí en tu cama, estás en tu casa, y de repente, pum, te pone el diablo malos pensamientos. O se te va a levantar tu vecino, se te va a levantar tu familia, se te van a levantar tus seres queridos, pero usted tiene que tener la paz de Cristo en su corazón. En el libro de Reyes dice, Primera de Reyes lo dice, hermano. El problema es que a veces no entendemos porque como no leemos la Biblia. Pero cuando usted comience a leer la Biblia, te vas a dar cuenta que la bendición está en su palabra. La Biblia lo dice en Primera de Reyes 8:46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieras airado con ellos, y los entregare delante de él enemigo, para que los cautive y lleve a tierras enemigas, sea lejos o cerca. Esto era para el pueblo de Israel. Pero usted dice, pues usted puede decir, pues sí, pero esos fueron tiempos antiguos. ¿Y quién te ha dicho, si hermanos, si nosotros estamos en el mismo tiempo, no más que estamos en el tiempo de la gracia? Hermanos, que Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz de Calvario, y por gracia somos salvos, por medio de la fe, por medio de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Aquí no somos salvos porque el hermano o la familia, no, somos salvos por fe, dice la Biblia.
Por tanto, nosotros tenemos que seguir adelante, pedirle la bendición a Jesucristo. Si usted le ha fallado a su Dios, hoy es la oportunidad de ser salvo. Mañana puede ser demasiado tarde. El mañana de nosotros, hoy es la oportunidad. Dice la Biblia en Santiago 1:6, pero pida con fe. ¿Cómo? Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Usted y hermano, usted y yo tenemos que estar firmes, adorando a Jesucristo. Firmes, hermanos, en la roca que es Cristo, la roca inconmovible. Él permanece fiel, hermano. Dice la Biblia que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Usted puede pecar, usted puede irse de la iglesia, usted puede hacer cualquier cosa, hermanos, pero Dios siempre, si usted está en los propósitos de Dios, Dios lo va a rescatar, así como hizo con aquel hombre, Jonás. Aquel hombre se fue huyendo de la presencia de Dios, hermanos, pero de Dios nadie se puede esconder, de ese ojo divino nadie se puede esconder. Dice la Biblia que aunque te vayas hasta abajo de la tierra, de ahí va a mandar esa serpiente para que salgas. Si usted se va allá adelante, hermano, se va para los cielos, dice la Biblia que ahí va a mandar. Nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que buscar la bendición de Jesús, porque Dios es bueno. Jesucristo es bueno con nosotros. Él ha hecho maravillas, hermanos, por cuanto nosotros deleitémonos en Jesucristo, confiemos en Jesús, porque Él va a hacer grandes maravillas. Él ha hecho obras grandes en nosotros. Él nos restauró, Él nos libertó, Él nos ha sanado. Él hizo obras grandes en nosotros, hermanos, por cuanto nosotros tenemos que valorar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Usted y yo somos esa arma de guerra que tenemos que seguir a Jesús. Tenemos que hacerle la guerra al enemigo, porque Jesucristo ha hecho grandes obras en nosotros. Lo dice la Biblia en el libro de Jeremías. Jeremías 51:20. Usted y yo somos esa arma de guerra, hermano, porque van a haber lucha, van a haber pruebas, van a haber disensiones, dificultades, ira, contienda. Mientras estemos aquí, va a haber de todo. Pero dice Jeremías 51:20, martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tanto, lo que Jesucristo quiere de tu vida es que te esfuerces a predicar el evangelio, que te esfuerces a cantarle al Señor, porque toda adoración le pertenece a Jesucristo. Toda gloria es para Jesucristo. Aquí la gloria no es mía, ni la gloria es de mis padres, ni de los pastores, no, nadie. La gloria es para el Señor Jesús, que hizo los cielos y la tierra, el Dios de misericordia, el Dios que nos restauró, el Dios que hizo maravillas. Él hizo obras grandes, hermanos. Él cambió nuestro lamento en baile y nos dio alegría. Por cuanto tenemos que estar alegres, tenemos que estar confiados en Jesús, porque Él ha hecho maravillas. Confía en Él y Él hará, dice su palabra aquí donde leímos. 37:5 del libro de los Salmos. Confía en Él y Él hará. Así que confía en Jesucristo. Hermano, yo confío en el Señor. Tenía una operación en mi estómago de 1/4 de largo y de 4 dedos de ancho. Y yo sí hacía ejercicio. Yo le decía a mis padres, yo no quiero estar en esa cama. Yo no he nacido para estar en una cama. Le decía a los pastores, pastores, vengan a traerme que yo quiero ir a la iglesia. Llegaba el pastor Alfredo Martínez, Dios le bendiga, todos los días a tocarme la ventana. ¿Está listo, William? Vámonos. Me pongo la camisa y nos vamos. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Que nos fortalezcamos cada día, porque el Señor es el que hace maravillas. Es Jesús, hermanos. Disponete para servir al Señor. Disponete así como era bueno para disponerte en hacer lo malo. Dispongámonos hoy en servir al Señor. Van a haber siempre dificultades. Va a haber siempre, el ser humano se va a levantar a decirte que así no es las cosas, que vos no haces bien las cosas, que vos al revés predicás, que vos no podés cantar. Pero si la gloria es para Dios, no es para el ser humano. Hermanos, hasta el día de hoy yo no ando escuchando negativo. Hasta les pregunto, ¿qué más, hijo?
Ah, ¿cómo? ¿Qué más? No te escuché. ¿Qué más? Decime. Hermano, usted tiene que buscar del Señor. No que te pones a estar discutiendo. Hermano, yo hasta el día de hoy, hasta les pregunto ahora cuando se ponen a estar discutiendo, ¿qué más? Solamente eso. ¿Qué más? Solo eso. ¿Por qué? Porque, hermanos, tenemos la paz de Cristo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Usted tiene que seguir adelante. El Señor es el que ha hecho maravillas en nosotros. Tenemos que permanecer en la verdad. Buscar a Jesucristo, hermanos, porque el Señor es el que ha restaurado nuestras vidas. Él es el que nos ha libertado. Él es el que ha hecho maravillas y el que nos tiene sanos. Solo Jesús. Y Jesucristo ha hecho maravillas en nosotros. Por cuanto tenemos que seguir avanzando. Van a haber pruebas en nuestras vidas. De repente estamos bien, estamos tranquilos y llegamos a los pensamientos de nuestras vidas, pero ese es el enemigo. Bien lo decía Pablo, lo que no quiero hacer, eso termino siendo. Pero nosotros sabemos que si Dios está con nosotros, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Lo dice en el libro de Romanos 5:15, Romanos 7:15 lo dice la Biblia. Pues sí, pero el problema es que no entendés porque como no lees la Biblia. Pero cuando comenzás a leer la Biblia te enterás que las luchas que estamos pasando hoy fueron luchas que pasaron aquellos hombres del ayer, que tuvieron tribulaciones, que tuvieron problemas, que tuvieron angustias, pero Dios los restauró. Dice el libro de Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios? Pero Dios tiene misericordia de nosotros y nos restaura, nos bendice, nos liberta. Romanos 7:19 lo dice también, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Lo decía Pablo, lo que no quiero hacer, eso termino siendo. Pero nosotros hemos confiado en el Señor y hemos visto milagros, hemos visto la mano poderosa del Señor, hermano, que nos libertó de esa condenación, nos rescató de ese pozo de desesperación. Ahora le servimos. Yo, hermano, buscaba la manera de buscar, de predicar la palabra, de testificar, porque cada vez que usted testifica que usted hace la voluntad del Señor, Dios lo restaura, Dios lo bendice, Dios le da vida, Dios le da la bendición a su vida. Por tanto, usted hable de su Dios, hable de Jesucristo, no se quede callado por el milagro porque muchos se han quedado callados. El diablo le ha dicho, cállate, en silencio te quiero, no andes diciendo a nadie lo que Dios hizo en tu vida. Y hay muchos así lo mantienen y dicen que ya son salvos. No, nosotros tenemos que testificar de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. A nosotros nos pasó ese problema por rebelde, por malcriado, por desobediente. Nuestros padres, mi padre, me criaron un buen camino del Evangelio. Bien dice la Biblia, instruye al niño su camino para cuando fuere viejo no se aparte de él. Pero el joven, la jovencita, cuando va creciendo, se porta mal, se porta rebelde, se rebela con sus padres. Pero qué bueno Dios que dice en la Biblia que Él no quiere la muerte del impío, sino que procedamos al arrepentimiento. Y así pasó con mi vida, hermano. Dice la palabra de Dios allá en San Mateo 12:43, que son 7 espíritus peores que llegan a la vida del hombre cuando viene Cristo y se aparta de Él. Y esos 7 espíritus llegó a mi vida. Por eso que yo empecé a fumar droga. Pensé, hermano, a andar con mujeres. Empecé a andar en alcoholismo, a andar haciendo cosas que a Dios no le agrada. Pero Jesucristo tuvo misericordia de mi vida. Por tanto, usted tiene que buscar del Señor. Hay circunstancias en la vida que quizás no entendamos, pero Jesucristo siempre está ahí para bendecirte. El Señor te quiere bendecir, por cuanto nosotros guardemos silencio delante de Jesús. Pedir al Señor que te quite toda esa ira, toda esa contienda, todo ese enojo que tienes con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Hermanos, porque hay muchos cristianos que supuestamente van a la iglesia, buscan de Dios, pero están ahí solo discutiendo con su familia, ahí en su casa, en sus hogares. Vaya a estar unos cuantos días ahí en sus casas, ahí se va a dar cuenta cómo pasan, como son perros y gatos. Pero nosotros, hermanos, tenemos a Jesús. La Biblia lo dice aquí en 37:8 del libro de los Salmos. Deja la ira y desecha el enojo,
no te excites en manera alguna de hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Así que tenemos que servirle al Señor. Escuchó que aquí dice la Biblia que porque los malignos serán destruidos, pero el Señor, hermano, está con aquellos que esperan en Jehová. Tenemos que seguir adelante. No tendremos lucha contra sangre ni carne, dice la Biblia, sino que con las huestes espirituales, con demonios, con saetas del enemigo. Pero nosotros tenemos que seguir adelante, hacer la voluntad del Señor, humillarnos delante de Jesucristo, porque Dios eso quiere de nosotros, que alabemos su nombre. Bendito problema, bendita prueba que llegó al ser humano. ¿Para qué? Para que entienda. Allá están aquellos hombres y mujeres encerrados, quizás ya hermanos desahuciados. Para la humanidad le han dado 300, 500, 600 años a esos hombres. Y dice la Biblia que, hermanos, que la vida del hombre es desde los 80 a los 90. Y esos hombres que le han dado grandes condenas. Pero si esos hombres, estando en las cárceles, se arrepienten de sus malos caminos y se vuelven a Jehová, Jesucristo los perdona. Y usted que está libre, que no quiere nada del Señor, usted que anda ahí en las calles sin Cristo en su corazón, no quiere nada y dice que para ser como aquel, mejor yo no voy. ¿Y quién te invita a la iglesia para ser como el pastor? Si usted es diferente, usted haga la diferencia. Alabe a Jesucristo. No ande poniendo la mirada en su familia, no ande poniendo la mirada en su pastor. Busca a Jesucristo. Deje que Jesucristo lo pastoree. El Señor Jesús es el que nos pastorea, hermano. Por cuanto nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor. Dice la Biblia en el libro de los Proverbios, Proverbios 16, 25, dice: hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces nosotros, hermanos, pensamos que el alcoholismo, pensamos que las cosas malas nos alegra un minuto, unas cuantas horas, pero después ahí estamos afligidos, angustiados, hermanos. Lo que nosotros tenemos que buscar es mejor la paz de Cristo, buscar la paz del Señor, porque Dios eso quiere de nosotros. Jesucristo te quiere bendecir, Jesucristo te quiere restaurar. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final son caminos de muerte, dice su palabra. Por cuanto nosotros valoremos lo que Jesús hizo por nosotros. Jesucristo ha hecho grandes obras en nosotros. Bendito el Rey. Alabado sea Cristo. Qué fruto, hermanos. Antes, ¿qué es lo que hacíamos antes? Andamos afligidos, angustiados, éramos malcriados. ¿Qué fruto tenemos de eso, lo que hacíamos antes? Nada. Dice la Biblia aquí, hermanos, en el libro de Romanos 6, 21. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero Jesucristo nos vino a dar vida eterna, por cuanto confiemos en el Señor Jesús y sigamos adelante. Dice Gálatas 6, 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si antes andábamos en pecado, si antes andábamos de malcriado, si antes andábamos haciendo cosas que a Dios no le agradaba, eso hemos cosechado, hermano. Pero qué bueno Dios, hermanos, que Dios tuvo misericordia y mandó a su único Hijo unigénito a morir por nosotros en la cruz de Calvario, y por Él tenemos el perdón de pecado, por medio de Jesucristo. Por cuanto ahora tenemos que servirle, buscar del Señor. Dios es bueno, hermano. El último capítulo de Eclesiastés dice la Biblia que Él nos quiere, hermano. Vamos a leer el último capítulo de Eclesiastés. Mire lo que dice, bendito el Rey. 12, 14 de Eclesiastés. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué es lo que usted encubre? Ese pecado que mata, ese pecado que destruye. Pero si usted viene a Jesucristo y lo confiesa, Él te perdona, Él te bendice y Él te liberta. Es lo que quiere que busques de su Dios. Lo que quiere Jesucristo es que te vengas delante de Él, porque Él es el que tiene misericordia.
Él es el que restaura. Es Jesús, hermanos, el que perdona pecado. Por cuanto nosotros tenemos que seguir avanzando, no desviarnos de la gracia de Dios, sino que apartarnos del mal. Lo dice en la Biblia en 37:27 de los Salmos. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Vivamos con Jesús. Vivamos adorando al Señor. Deja que el negativo hable. Deja que la familia se levante. Deja que el vecino ahí siempre te haga la vida imposible. Solo orar por ellos. Decirle: Señor, aquí está este hijo, aquí está mi padre, aquí está el vecino. Señor, en tu mano lo pongo. Y Dios es el que obra, hermanos. Él es el que hace la obra. Nosotros no, nosotros solo estamos por la voluntad de Cristo. Nosotros no estuviéramos ya en esta tierra, pero Jesucristo tuvo misericordia de nosotros. ¿Para qué? Para que le adoremos, para que le sirvamos, para que le agrademos, porque Dios es bueno. Él quiere que nosotros le sirvamos de corazón. Él quiere que nosotros, hermanos, le adoremos de corazón. Hermanos, porque dice la Biblia, hermanos, en Eclesiastés 7:18, bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, pero aquel que a Dios teme, saldrá bien en todo. Por cuanto tenemos que tener el temor del Señor en nuestros corazones. Alabar a Jesucristo, porque Dios es bueno. Él ha sido bueno con nosotros, hermanos. El enemigo, Satanás, el diablo, vino a hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino a dar vida eterna. Él nos restauró. Él nos ha sanado, hermanos. Me decía el doctor allí en el hospital: hey, vos padecés de azúcar. Hey, vos tenés diabetes. Yo no ando creyendo en eso, doctor. Gracias a Dios, hermano, estamos sanos para la hora de Cristo. Usted que anda escuchando lo que el doctor dice, te va a ir mal. Porque a veces, dice hermano, a veces el ser humano escucha más bien la voz de lo que dice el hombre, pero no escucha la voz de Dios. Tenemos que escuchar mejor la voz de Dios. El Señor es el que restaura. Es Jesús el que hace maravillas. Escucha la voz del Señor Jesús, hermanos. Si Él te dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El Señor siempre está a nuestro lado. Jesucristo ha hecho grandes obras en nosotros. Satanás, el diablo, él anda como el león rugiente, viendo a quien devorar. Dice Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Por tanto, nosotros tenemos que adorar a Jesús. Toda gloria y toda adoración le pertenece solo a Jesucristo, solo el Creador, el que hizo obras grandes, el que nos libertó, el que nos restauró. Por cuanto solo el Señor Jesús se merece toda adoración. Hay circunstancias en la vida que de repente no entendemos. De repente, ¡pum!, te llega la enfermedad. Y ahí está reclamando que por qué me pasó esto a mí, que por qué yo, si yo estaba bien, si yo buscaba del Señor. Propósito de Dios para tu vida, para que tu alma no llegue a una perdición, para que tu alma no llegue a un lugar de tormento. Usted solo tiene que servir al Señor. Yo tomé decisiones. Platicaba con el pastor Alfredo Martínez: vaya, hermano, si usted está dispuesto a venir a meter todos los días, yo voy a la iglesia. Todos los días lleva el pastor a tocarme la ventana: está listo, hijo. Nos vamos, le digo, me pongo la camisa y nos vamos. Porque, hermano, yo ya sabía de dónde venía. Yo sabía, hermano, ¿usted cree que es fácil estar un mes en coma? Estar un mes en coma y escuchar que los doctores digan: este hombre ya está muerto, ya no vive. Ahí solo la máquina lo tiene vivo. Más cuando me movía decía: no, ahí la máquina es que hace la reacción. Y yo decía: no, hombre, si yo soy el que estoy moviendo la mano. Más cuando escuchaba aquella amistad que decía: si me escuchás, William, mover la mano. Movía la mano y decía el doctor: lo que pasa es que la máquina que lo tiene respirando hace que él mueva la mano. Hermano, pero la misericordia de Jesús.
El Señor nos ayudó ahí, hermano, en la tribulación. Por cuanto tenemos que seguir a Jesucristo. Van a haber momentos que se levante el ser humano a juzgarte. Te va a decir que vos fuiste rebelde, que vos sos, que no vales nada, que vos por gusto vas a la iglesia. Deje que el diablo hable. El diablo es mentiroso y padre de mentiras, dice la Biblia. Nosotros tenemos que seguir a Jesús. Tenemos que buscar de la bendición del Rey. Quien nos va a juzgar es Jesucristo. Quien nos va a juzgar es nuestro Dios. Dice el libro de Timoteo, segundo de Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Así que quien nos va a juzgar es nuestro Dios, es Jesucristo. Él vendrá a la tierra, Él vendrá por los suyos. Él vendrá, hermano, por su pueblo, por cuanto tenemos que obedecer a Jesucristo. Tenemos que buscar la bendición del Rey, porque Dios es bueno. Es Jesús que ha hecho maravillas en nosotros. Tenemos que luchar por esa corona. Tenemos que luchar, hermano, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Qué bueno es Dios, hermano. Tenemos que proseguir adelante. Pregúntese usted mismo. Yo me comenzaba a preguntar estando en la cama, ¿acaso Dios me ha creado para estar en cama? Incluso le decía a mis padres, yo no he nacido para estar en una cama. Empecé a hacer ejercicio. Empecé a buscar de Dios. Habían hermanos, amigos, amistades que me decían, ¿para qué haces ejercicio? Estate quieto, es mejor acostarte, dormirte. Pero como yo tenía propósitos, hermano, yo decía, estando gordo no me va a caer bien estar así. Yo lo que necesito es moverme. Yo no he nacido para estar en una cama. Usted no ha nacido para estar de estorbo ahí. No, necesitamos buscar del Señor. Necesitamos predicar su evangelio, porque el Señor es el que restaura. Es Jesús, hermanos, que pelea por nosotros. Lo dice Éxodo 14:14. Éxodo 14:14 dice que Jehová peleará por vosotros y vosotros traéis tranquilos. Por cuanto la bendición está en buscar del Señor. Habrán luchas, habrán contiendas, pero tenemos que luchar cada día. La Biblia lo dice en 1 Corintios 6:25, todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Por cuanto luchemos cada día para entrar al reino de los cielos. Busquemos la bendición de Cristo. Busquemos la bendición del Rey. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad y las regiones celestes. De repente vos estás bien y te llegan malos pensamientos. De repente vos tenés la paz de Cristo y te llega, se te levanta tu familia, se te levanta tus vecinos, a ver cómo reaccionás, para ver si sos cristiano. Y ellos mismos te dicen, ve, ¿y qué vas a ir a la iglesia? Vos deja que el enemigo hable, deja que Satanás, el diablo, él mismo pelee, hermanos. Nosotros tenemos a un Cristo que pelea por nosotros. Él no nos va a desamparar. Él no nos va a desamparar, hermano. Él siempre está ahí para ayudarnos. Lo leímos aquí en la Biblia. En el 37:27 de los Salmos, en el 28. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos. Así que no te va a desamparar. Sigue adelante, sigue predicando el evangelio, sigue exaltando al Rey de Reyes. Hermanos, hasta el día de hoy, de repente el enemigo se levanta. Pero yo más bien hasta les digo bendiciones. Dios te bendiga, sigue adelante. ¿Qué más? Seguí adelante, no andes discutiendo con nadie. Tener la paz de Cristo. Hermanos, antes es cierto, cuando estamos sin Cristo, no nos vayan a decir nada, porque, hermanos, nosotros le salimos adelante. Hasta le decíamos hasta que lo que se iba a morir ese hombre, esa mujer. Pero ahora, hermanos, si tenemos a Jesús, Jesucristo ha hecho grandes obras en nosotros, por cuanto tenemos que buscar la bendición del Rey. Busquemos la sabiduría del Señor por medio de su palabra. Leamos la Biblia. Dice la Biblia, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ella está la vida eterna. La bendición está en su palabra. Yo aquí encontré la respuesta. Aquí encontré, hermano, la sanidad a mi vida.
Dios sanó una pierna que traía quebrada, mal amputada, pero Dios hizo ese milagro. Dios es el dueño del oro y la plata, por cuanto tenemos que bendecir su nombre, seguir adelante, meternos a la bendición del Señor. Dice la Biblia en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Solo Jesús, hermanos, hace maravillas en nosotros. Y dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cada día, hermano, tenemos que buscar la bendición del Rey. Cada día tenemos que venir delante de su presencia y decirle: Señor, sé que soy un por gusto, pero tú me tienes con vida, ayúdame. Dios te va a bendecir, porque lo que quiere Dios de nosotros es que le sirvamos, que le adoremos, que le sirvamos de corazón, porque solo Jesús es el que hace maravillas. Dios hoy te quiere bendecir. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es la oportunidad, amado amigo, de aceptar a Jesús como tu único, suficiente Salvador personal de tu vida. Usted que se quiere reconciliar, hoy Jesús te quiere bendecir. Vuelve a Jesucristo, vuelve a tu Dios. Hermanos, en esta tierra no hay otro camino. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final son caminos de muerte. En Jesús está la bendición. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por tanto, la bendición está en Jesucristo. Hoy Jesús te quiere bendecir. Ahí donde te encuentres, levanta tu mano derecha. Cree en Jesucristo que Él te quiere bendecir. Ahí decirle al Señor Jesús esta palabra: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te he fallado. Perdona todos mis pecados hoy y anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz de Calvario y darme vida eterna. Me reconcilio hoy, Señor Jesús, delante de usted. Ayúdame, Jesús, a serte fiel. En el nombre de Cristo, amén y amén. Usted que es su oración, lea la Biblia, congréguese, busque del Señor, porque solo en Jesús está la bendición. Señor Jesucristo, venga usted sanando al enfermo. Ahí no tiene el problema, no tiene la dificultad, ponga su mano y es la mano de Jesús haciendo ese milagro. Señor Jesús, llegue usted a sanar esas articulaciones, Dios. Sana esos huesos, Padre. Inyecta, Padre, vitamina, Señor Jesús. Sana ese dolor de cabeza, Señor Jesús, esa migraña. Venga usted a sanar, Padre, para tu gloria. Gracias, Cristo, por esta bendición, Dios, de adorarte, de bendecirte, de exaltar tu nombre, Dios. Guíanos con tu presencia, Padre. Gracias, Dios, por hacer maravillas. Gracias, Cristo, por restaurar nuestra vida. Gracias, Dios, por sanar a mi familia. Toda seta del maligno en tus manos está. Reprendemos, Padre, toda turbación, Padre, que quiera gobernar nuestra vida, Dios. Gracias, Cristo, por sanar. Sana al enfermo, visita sus hospitales. Sana al enfermo, Dios. Sana esa cama del lecho de mi hermano, de mi hermana. Lleva usted inyectando vitaminas, Dios, en su cuerpo, en su mente, en su corazón, Dios. Sana a los niños. Toma usted el control de los niños, Padre. Usted mismo lo dijo: dejad venir a mí los niños, porque de tales es el reino de los cielos. Venga usted bendiciendo a los niños, Padre, sanando, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, sus órganos. Sana a los niños, Dios, sana esa mente. Sana, Señor Dios Todopoderoso, esas articulaciones. Sana, Señor Jesús, esas venas arteriales, Dios. Llega usted a sanar, Padre, con tu poder. Señor Jesús, venga usted haciendo maravillas, Dios. Protege mi familia. Todo se está del maligno en tu mano está, Padre. Restauranos cada día, Dios. Pones el sentir como en nosotros, Dios. Pones el sentir como el querer, Padre, de adorarte, de bendecirte, de exaltar tu nombre. Te presentamos este culto, Dios, en agradecimiento, de acción de gracia por la victoria, por la sanidad, por lo que hiciste por nosotros, Dios. Gracias, Cristo. Guarda a mi hermano Oscar Arias, bendice, Señor Jesús. Guarda a la ministra Michelle Sol. En tus manos está, Padre, ese equipo de trabajo de tu hija, Dios. Venga usted restaurando, libertando, sanando toda dificultad, todo problema. Guarda a la niña Mercedes, la niña Anzora. Venga usted a bendecir, Padre, restaurando, convirtiendo esa vida, Dios. Señor Jesús, mi hermano Rodolfo, gracias, Dios, por hacer obras grandes. Bendice esa vida que está pendiente, Dios. Dale fuerza, fortaleza. Venga usted glorificándote, Señor Dios Todopoderoso. Dale paz
paz en su mente, dale paz en sus corazones, Dios. Bendice, ministra esa mente, Dios. Gobierna esa mente, esos corazones, Dios. Obra, Padre, con poder, arranca de nosotros todo lo que Dios te agrada, toda ira, toda contienda, todo problema, toda adversidad en tus manos lo ponemos, Dios. Moldea nuestro carácter. Gracias, Jesús. Aumenta nuestra fe, danos sabiduría, danos entendimiento. Venga usted cancelando ese terreno, Dios, de la iglesia central. Cristo te llama. Guarda al pastor general de Quitanía, bendice a los levitas, bendice a los pastores, Dios. Lleva la bendición, Señor Dios Todopoderoso, a tus hijos. Bendice a los padres, guarda esa misión, Señor Jesús, iglesia 24/7. Guarda a los pastores, lleva la bendición, Dios. Llévales alimento. Gracias, Cristo. Provee lo necesario para tu hijo, Dios. Gracias a Dios por esta oportunidad, Padre, de bendecir tu nombre, de adorarte, de exaltar tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Rey. Bien, una bendición, hermanos, que usted sea parte de este culto. Recuerde que estamos aquí todos los días, 5 de la tarde, 5, 6, 7, exaltando Rey de Reyes, orando 1 hora, cantando media hora y predicando 45 minutos. Y esto será hasta que Cristo venga, porque solo el Señor se merece toda adoración. Bendiciones para las amistades, para los amigos, para las hermanas que han estado conectados. Dios les bendiga. Gracias por esos regalos. Sigamos a Jesús, porque solo en Él está la respuesta. En Jesús está el milagro. Yo tenía una traconomía aquí en la garganta, que tenía un tubo, hermano. Me habían puesto un tubo, recuerdo. Yo me lo sacaba, me lo volvían a poner, me lo volvía a sacar. Hasta que llegó un doctor y me dice: te vamos a quitar piel de la pierna y te la vamos a injertar en tu garganta. Recuerdo que la primera vez me traía el pedazo de carne. La segunda vez, hermano, aguanté un poco más, pero igual me lo volví a tragar. A la tercera vez, esa tercera y última, me dijo el doctor: si no te vuelvo a poner ese tubo. Hermano, me por a mi mente, no tragué saliva. Escupí hasta que pasaron 2 días. Hoy sí, me dijo el doctor. A veces nosotros venimos a entender ya cuando está la prueba, pero qué bueno Dios que dice su palabra, que no quiere que nadie perezca. Dios les bendiga y sigamos a Jesús, porque Dios es bueno. Bendiciones, hermana Dianita Gómez. Adelante con Cristo, porque en Él está la bendición. Bendito el Rey.